Jacob Dietmüller no era tan despistado como para no darse cuenta de que habían llegado a la casa de su amigo el día de la colada. No deberían haber llegado a ninguna parte, por lo menos no a esa enorme casa, la tercera más grande de Weissenfels, en un momento como aquel. La madre de Dietmüller supervisaba la colada 3 veces al año, lo que significa que en la casa solo había ropa blanca para 4 meses. Él tenía 89 camisas, ni una más. Pero en la casa de los Hardenberg, en Klostergasse, la lluvia de sábanas, fundas de almohadas y cabezales, chalecos, corpiños y leotardos que caía al patio desde las ventanas superiores, siendo recogida en cestos enormes por circunspectos criados y criadas, mostraba a las claras que aquí solo se lavaba una vez al año. Esto tal vez no fuera un signo de riqueza. De hecho, él sabía que en este caso no lo era, pero constituía una señal de prestigio. Y también de que se trataba de una familia numerosa. La ropa interior de los niños y de los jóvenes, así como las prendas de los mayores, aleteaba en el aire azul como si los propios niños hubieran alzado el vuelo. Fritz, me temo que has elegido un mal momento para traerme aquí. Tendrías que habérmelo dicho. Aquí me tienes, un desconocido para tu honorable familia, hundidas a las rodillas en vuestros calzones. ¿Cómo quieres que sepa cuándo van a lavar?, dijo Fritz. De todos modos, tú eres bienvenido en cualquier momento. Fritz, atravesando el patio delante de su amigo, se detuvo, miró a su alrededor y gritó con voz autoritaria: «Señores, miren ese cesto de la ropa. Piensen en el cesto de la ropa. ¿Han pensado en él? Ahora, señores, piensen en cómo han pensado en el cesto de la ropa». Los perros comenzaron a ladrar dentro de la casa. Fritz llamó a uno de los criados que sujetaban los cestos. «¿Están en casa mi padre y mi madre?». La pregunta era innecesaria, pues su madre siempre estaba en casa. En ese momento salieron al patio un joven bajito, de apariencia inmadura, y una niña rubia. «Bueno, por lo menos están aquí mi hermano Erasmus y mi hermana Sidonie. Mientras estén ellos, no necesitamos nada más». Aquí, en medio de la mantelería, me perturba la presencia de la hermana pequeña de Fritz Hardenberg, pensó Dietmüller. Esta es una de las cosas que quería evitar. Y lo digo así desde el principio, sin anestesia, es uno de los libros más maravillosos que he leído en los últimos meses. Y fíjense que por aquí pasan libros maravillosos. Pero qué especial, ¿verdad, Pablo Villavoy? Es La flor azul de Penélope Fitzgerald. Sí, la última novela que escribió y la considerada por muchos como su obra magna, su obra maestra. Aquí va a seguir la ficcionada en los primeros años de crecimiento intelectual y personal de Novalis, que era un pensador y escritor, poeta y filósofo del siglo XVIII, perteneciente a la primera ola del romanticismo alemán. Novalis era un seudónimo, era Friedrich von Hardenberg. Sí, bueno, más largo. Hardenberg, como hemos oído en el texto. Y bueno, vamos a seguir su historia de amor con Sophie von... Uy, ahora pues ahí también me pillas. Como sea el apellido de su amor. Se lo han quitado aquí, solo pone Sophie en la contraportada. Es más sencillo. Y bueno, y también va a girar, aparte de un relato costumbrista de este amor, de cómo va evolucionando la personalidad de este muchacho, desde que es un muchacho universitario hasta que llega a ser un hombre, ya en los preámbulos de convertirse en quien fue en la historia de la cultura. Y bueno, y también tiene de ahí el título, gira también en torno al concepto tan traído, tan llevado en la literatura de la flor azul, ¿no? ¿Qué significaba la flor azul? ¿Qué era la flor azul? El ideal inalcanzable. ¿Qué metaforizaba? ¿Qué idealizaba? Sí, muchas preguntas. Y bueno, aquí lo interesante, bueno, Fitzgerald, que muchos lo conocerán por ser la autora de La librería y A la deriva. Aquí lo peculiar es cómo lo cuenta, cómo hace esta ficción histórica de un modo muy costumbrista, muy cercano, pero muy cercano no porque sea una creación literaria simple, sino porque realmente lo acerca a través
de una sutileza literaria magnífica. Hay capítulos muy sesudos, claro, intelectuales de la época, hablando entre ellos, pero contados, como dices esto, con sencillez, con naturalidad. O sea, que cualquiera haya leído mucho, poco o nada sobre el romanticismo, entiende lo que esos personajes defienden, buscan, cuentan, explican. Sí, sí, y además eso lo hace con una proximidad, sin dejar de lado la calidad literaria, que bueno, es realmente de admirar. Y además a pequeños episodios, ¿verdad? Cada episodio en sí mismo es como eso, como una pieza del gran mosaico, una tesela, que luego todas conforman esta grandísima obra, pero cada una en sí misma es un momento mágico. De hecho, este comienzo está reconocido como uno de los comienzos más grandes de la literatura del siglo XX. Y ya de ese XXI, pero vamos a decir, porque eso, como con nada, pero con ese gran párrafo, cuenta absolutamente todo. El día de la colada. Y además, algo bueno que tienen los buenos libros es que te deja con ganas de saber más de la época, del personaje. Así que bueno, creo que La flor azul es una rara avis que una vez más Impedimenta nos trae y nos muestra para que, bueno, como lectores nos enriquezcamos y descubramos todo esto que decimos. Es un auténtico regalo, es un libro maravilloso y además no se agota encima, como dice Pablo Vilaboy, te abre muchas vías, muchas necesidades, muchas ganas de seguir leyendo a la autora y todo ese ambiente y época que ella cuenta y narra. Pero aparte de todo eso, no lo hemos escogido solo por todo esto que nos gusta para el programa de hoy, sino porque nos servía muy bien como pórtico, como ha dicho Pablo Vilaboy, es el comienzo del romanticismo, y es que ahora vamos a hablar del romanticismo ya cuando eclosionó, cuando se disparó, e incluso, y lo digo con toda la admiración, porque es, saben ustedes, un movimiento literario al que me siento muy vinculado y que me entusiasma, pero también se disparató, todo hay que decirlo, y llegó a grandísimos extremos que han dado páginas, cuadros y músicas maravillosas. Y de todo eso, centrado en el personaje, en cómo el arte de la época, digamos todo el siglo XIX, aunque llega a comienzos del siglo XX, comienza el libro creo que en 1830, una cosa así si no me equivoco, viene por aquí la fecha, 1830, pero siglo XIX, cómo el arte, repito y retomo, reflejó a Cleopatra, ese personaje histórico que conocemos o queremos conocer mucho más por las películas, por los cuadros, por las poesías, que por los propios tratados históricos. Y solo alguien como él podía resumirlo y contarlo así de bien en un libro llamado Las máscaras de Cleopatra. Carlos Primo, bienvenido a El arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar. Qué inmenso placer tenerte. Carlos y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo y alguien muy grande, maestra de ambos, Beatriz Pecker, me dijo un día: Carlos Primo es de esos alumnos, digamos, de esos becarios, como le conocimos en Radio Nacional, que superará a cualquier maestro. Y aquí le tienen ustedes. Este libro es una belleza, primero por lo que cuenta, segundo por cómo lo cuenta, ahora van a ir viendo algunas de las imágenes, de los cuadros en los que tú te has inspirado o vas analizando esa imagen, pero luego es porque, igual que Penélope Fitzgerald, logras contar algo muy complejo, con mucha erudición, con mucho estudio, pero de un modo muy cercano y muy sencillo. Imagino que ahí, claro, está el periodista al margen del investigador, ¿no? Equilibrando el texto. Claro, la idea, es verdad que el proyecto nació como algo muy filológico, era realmente un libro en el que yo quería comparar, hacer básicamente literatura comparada con artes visuales y en torno a un tema, que era el tema de Cleopatra, en un marco más amplio que es el de la mujer fatal. Pero bueno, he empezado con Cleopatra y es verdad que lo que yo pensaba que iba a ser algo muy arduo, muy de erudición, digamos, de esa erudición que solo interesa a los que están muy especializados en el tema, pues a medida que iba descubriendo textos, sobre todo eso, a medida que iba leyendo cosas que, bueno, esta cosa de la investigación, de que una referencia te lleva a otra, me daba cuenta de que había muchos más temas ahí, ¿no? Y que realmente valía la pena intentar contarlo sin renunciar a esa erudición, sin renunciar a todas esas referencias que yo creo que es importante para que el libro tenga solidez, pero al mismo tiempo contando
un fenómeno que es fascinante, que es cómo estas figuras se van transformando a través de la óptica del romanticismo hasta convertirse en una presencia popular, y bueno, he intentado jugar un poco en esos dos registros. Y es que hay algo que yo creo que ahí sí que incluso los que tengamos, como digo, querencia por esta época, hemos olvidado o no hemos explorado, o incluso no nos ha llegado, porque luego también, como decimos por desgracia, los temas de estudio en la universidad son los que son, no caben más en el curso y van quedándose todos fuera. Entonces, claro, tú haces hincapié en algo muy importante que uno conocía, porque encima hay todavía una habitación que se llama así, el Parnasillo, en el Teatro Español, en Madrid, en la Plaza de Santa Ana, pero claro, el parnasianismo. O sea, es que no es romanticismo solo, sino que eso va derivando en el parnasianismo. Y es que el Parnasillo era una tertulia literaria, claro, en la que estaban diferentes artistas. Sí, el parnasianismo es uno de esos movimientos que es verdad que ha quedado un poco sepultado porque tuvo la mala suerte de convivir con movimientos que es verdad que tenían quizá una identidad mucho más revolucionaria, mucho más llamativa o popular, pero que tuvo muchísima presencia en su momento en las tertulias literarias, en los círculos. Yo es cierto que llegué al parnasianismo a través del que fue mi director de tesis, del que ha sido mi director de tesis, que es una de las personas de las que más he aprendido, Jesús Ponce Cárdenas, que él es gongorista. Entonces, cuando empezamos a ver posibilidades de investigación, digamos que estaba la idea de hacer algo sobre barroco, pero él ya estaba investigando sobre literatura y artes plásticas en ese contexto, en particular en el contexto del parnasianismo, y la verdad es que bueno, fue un descubrimiento, porque son una cantidad de autores impresionante. Además, luego el parnasianismo tiene algo muy curioso, muy llamativo, que es que realmente está muy presente en todo lo posterior. Quizá nos hemos olvidado de lo que es el parnasianismo, pero leyendo Azul de Rubén Darío, ya que hablábamos además de la flor azul, ¿no?, que es 1888, pero bueno, ahí sigue todavía esa quimera, esa fantasía. Es decir, los palacios de Malaquita de Rubén Darío son figuras parnasianas, ¿no?, que es este movimiento que intenta describir la realidad como si fueran obras de arte, joyas, obras de arquitectura, con una terminología muy preciosista y muy detallada. ¿Y cuál es el origen de sublimar la figura de Cleopatra? ¿Cuál es ¿Cómo se empieza a sublimar esta figura y cómo llega hasta nosotros? Bueno, la figura de Cleopatra realmente era muy, en el siglo XIX era muy tentadora, porque estamos en una época en la que, por un lado, hay una auténtica pasión por la historia, ¿no?, que es uno de los rasgos del romanticismo, y dentro de las figuras históricas es cierto que la figura de Cleopatra había llegado relativamente intacta a lo largo de los siglos, principalmente gracias a Shakespeare, que a su vez toma la historia que narra Plutarco en las vidas paralelas y digamos que proyecta esa figura a lo largo de los siglos prácticamente intacta. Me refiero a ese relato, no a la Cleopatra histórica, que quizá fuera algo totalmente distinto, pero esa historia que conocemos de Cleopatra, Marco Antonio, las batallas, las traiciones, las reconciliaciones, la muerte, todos esos elementos, digamos que venían de allí y eran muy populares. Están en la pintura renacentista, en la pintura barroca, en la propia literatura barroca española, el siglo de oro. Hay muchas referencias a Cleopatra. Era como una de esas figuras casi mitológicas, a pesar de ser una figura histórica. Y bueno, y cuando llega el siglo XIX, está por un lado esa pasión por la historia, pero también un cierto gusto que se va desarrollando, que por un lado tiene que ver con lo arqueológico. El siglo XIX son las expediciones napoleónicas, el descubrimiento de Egipto realmente en Europa, todo este movimiento del orientalismo, y bueno, y digamos que la figura de Cleopatra estaba ahí, era como el receptáculo perfecto para entrecruzar todas esas obsesiones del romanticismo tardío, del orientalismo, del fin de siglo,
porque además de todo pues era una figura femenina extraordinaria que no se parecía en nada a otras figuras femeninas de la historia o de la literatura, con un relato que la gente conocía perfectamente y que por lo tanto permitía hacer muchas variaciones sobre él, que es realmente de lo que va el libro, ¿no? Esas variaciones sobre la figura de Cleopatra. Has hablado de la femme fatal. ¿Consideras a Cleopatra femme fatal después de haber investigado? Bueno, yo en la vida real no sé si lo fue o no. La Cleopatra literaria sí encaja perfectamente en el arquetipo de la femme fatale, en esa figura de la mujer que gracias a su inteligencia, a su belleza, a una capacidad de seducción que se le presupone excelsa, llega a causar la perdición de los hombres que se enamoran de ella o que se cruzan en su camino. En el fondo también Cleopatra, encajarla en el molde de la mujer fatal es simplificarla mucho y es banalizar lo que fue su figura, que realmente Cleopatra no fue una figura tan temible para Roma por su belleza, sino por su inteligencia, su talante y su talento político, que fue capaz de despistar a hombres con tanta experiencia como Julio César y Marco Antonio. Era mucho más fácil en la época, incluso desde el punto de vista romano, que es el que nos ha llegado, convertirla en una femme fatale, convertirla en una mujer peligrosa, en una bruja, en una hechicera, que gracias a eso consigue esos objetivos. Sobre esta extraña almohada reposaba una cabeza encantadora, cuya mirada provocó la pérdida de la mitad del mundo. Una cabeza adorada y divina de la mujer más completa que jamás ha existido, la más mujer y la más reina. Un espécimen admirable al que los poetas no han podido añadir nada y a quien los soñadores se encuentran siempre al final de sus sueños. Sobra decir que era Cleopatra. Gautier. Gautier, que es el... Bueno, Gautier lo tiene todo, ¿no? Gautier es orientalista, es viajero, es parnasiano. Uno de los poemarios parnasianos más importantes es Maltes y Camafeos de Gautier. Todavía hay sin traducción, por cierto, en español. Ahí queda. Ahí queda y algo hay por ahí, creo. Y bueno, y Gautier es muy curioso como aludiendo a Cleopatra, pero siempre desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Y ya simplemente el hecho de hablar de la cabeza no te está describiendo una mujer completa, te está describiendo una cabeza. Eso en cierto modo ya, por ejemplo, es un recurso parnasiano, ¿no? La idea de transformar la mujer en una obra de arte, en un objeto de contemplación, una metonimia, la parte por el todo. Ahí hay muchos elementos y bueno, y efectivamente, claro, Gautier, que es el texto más temprano de los que analizo. Hay un precedente que es Pushkin, que es un poco anterior, pero bueno, de los que yo he analizado, para no meterme en literatura rusa y centrarme en lo que conozco, es Gautier, efectivamente, sí. Como tú estás diciendo y como decíamos en la presentación, nosotros somos hijos, herederos directos de lo que tú cuentas aquí, del parnasianismo, del orientalismo y de esa sublimación del personaje de Cleopatra más allá de lo que hiciese en la vida real. Porque, y en alguna de tus páginas está, el cómic de Asterix y Cleopatra era aquel que rompía la monocronía de cómo son las portadas de Asterix para poner aquello de una gran producción, no sé cuántos colores, rotuladores y demás. Y eso, claro, los que tenemos una edad conocimos las reposiciones, pero nuestras madres hablaban de la magnífica Cleopatra, interpretada por Elizabeth Taylor en la película de Mankiewicz, que era aquello que iba a ser un díptico, además, en su momento. Y luego, por supuesto, sí que somos hijos directos de esa novela que rompe todos los moldes y todos los índices de lectura y de venta, que es No digas que fue un sueño de Terence Moix. Y como muy bien demuestras, todo, de Goscinny, Uderzo en adelante, todo sale de aquí. Sí, es una de las cosas más llamativas, yo creo, cuando uno se fija en todos estos movimientos que efectivamente han quedado un poco orillados, ¿no? Los movimientos del fin de siglo y demás. Es cierto que tiene mucha influencia y como yo he intentado rastrear ahí un poco el hilo, y es verdad que todas estas visiones tardorrománticas, en el momento en el que degeneran, se convierten en algo popular, aparecen en los cabarets, en los espectáculos de revista, de ahí pasan al cine. Es decir, las primeras Cleopatras son Cleopatras que beben de las Cleopatras decadentes
de cuplé del de finales del XIX, principios del XX, y de ahí viene todo lo demás, ¿no? Hay que pensar que los directores del cine mudo, por ejemplo, se habían criado en este magma cultural del decadentismo y del fin de siglo. En esta época que estamos imbuidos por el, yo diría, revisionismo feminista, ¿es fácil hacer una obra así sin tener esa influencia o la has tomado para escribirla? Yo es una influencia de la que no reniego. O sea, yo creo que Cleopatra precisamente es uno de esos mitos que se enriquecen cuando los leemos desde la óptica feminista. Todos los arquetipos de la femme fatale, todas las interpretaciones de estos últimos 30 años, no es algo nuevo, han venido de esa parte. Yo creo que hay que hacer una lectura crítica de todo esto también, no solamente digamos, extasiarse en la contemplación de la maravilla de estas obras y de estos poemas, sino pensar en lo que dicen, en que son fruto de una época muy misógina, y eso es así. Y bueno, yo creo que se puede tener una mirada crítica sobre el tema, y a mí, en este caso, me ha ayudado mucho a dar aire al texto y a no cerrarme exclusivamente en algo puramente estilístico o puramente formal. De Dabar, la primera Cleopatra, al menos que nos haya llegado cinematográfica, decía: tengo cara de vampiresa pero corazón de feminista. O sea, que también cuando algunos dicen, ahora somos nuestras banderas, nuestros eslogans, ya al principio del siglo XX ya lo decía de Dabar, nada más y nada menos. Pero yo prefiero quedarme en la despedida con lo que dijo Víctor Hugo sobre Cleopatra. Orgullosa, ella era diosa y osó ser reina. Que tal vez por eso, como dices, en la misoginia del XIX, se pintó a Cleopatra de ese modo, ¿verdad? Claro, lo osó y lo logró. Efectivamente, era una mujer fuera de lo que se suponía que era el ideal de la mujer del XIX. Carlos Primo, gracias por tu visita y gracias sobre todo por esta investigación, por esas lecturas tuyas, ¿no? Que es un auténtico deleite compartirlas contigo cuando las cuentas de ese modo. Buscaremos los textos posibles y los imposibles, editores. Ahí quedan las invitaciones, ¿no? Muchas gracias, un placer. Pablo Vilaboy, nos vamos majestuosos como Cleopatra entraba en Roma en la película de Mankiewicz hasta el ángulo oscuro del salón. Bueno, nos falta el vestido dorado de la Taylor, pero vale. El personaje con el vestuario más caro de la historia del cine, también lo dice Carlos Primo en el prólogo de Las Máscaras de Cleopatra. Pues con todas estas evocaciones e invocaciones, qué mejor que irnos a buscar al arpa, porque está allí ya un poquito sola y cansina, y queremos que se anime, que nos traiga nuevas lecturas, que muy pronto vamos a compartir, por supuesto, con todos ustedes. Gracias.